Estamos en la parte 4 de este tema, la salvación, y estamos viendo toda la controversia que hay en este tipo de interpretaciones de la Biblia. Y precisamente estamos acudiendo a la Biblia para exponer argumentos que nos lleven a la verdad. Bien, dice Hebreos 6, que es un pasaje que se usa para decir que la salvación se pierde. ¿Y qué tan grave es andar diciendo que la salvación se pierde? Pues si tú dices que la salvación se pierde y Cristo dice que está completa en Él, pues tú estás en contra de Cristo, entonces vienes a ser un anticristo, lo estás negando a Él. Es bastante grave esto. Bien, vamos a ver, Hebreos capítulo 6 dijimos. Versículo 4. Dice, porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces viene sobre ella y produce cosecha provechosa para aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinas y abrojos es descalificada y está cerca de maldición, cuyo fin es ser quemada. Aquí está haciendo una parábola o un símil de cuando la tierra produce por la lluvia que bebe, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinas y cardos, no cosas provechosas para aquel que la cultiva, está cerca de maldición y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos así, hemos sido persuadidos de cosas mejores y que tienen salvación. Aunque les hablo así como diciéndoles lo que va a ocurrir si no creemos, estoy persuadido de cosas mejores y que pertenecen o tienen salvación. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que mostrasteis hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para plena seguridad de la esperanza. Entonces, ¿qué es lo que desea aquí el autor de esta carta? Pablo, pienso yo que fue. Que se muestre la misma diligencia hasta el fin, o sea, desde que creíste hasta que te vas. Para plena seguridad de la esperanza, plena seguridad de aquellos que te ven actuar, que te ven conducirte, y plena seguridad también tuya, porque cuando andamos no donde debemos andar, hasta nosotros mismos dudamos de la salvación, y si la salvación es por fe y estamos dudando de no tenerla, pues entonces no la tenemos. Aquí hay dos grupos, unos que dan fruto y otros que no dan fruto. Entonces es imposible que aquel que ya no dio fruto vuelva a crucificar a Cristo para ver si ahora sí cree y para ver si ahora sí da fruto.
Ese es el tema y el contexto. La plena certeza, o sea, no dan señales de ser salvos. Si no creces en la gracia y el conocimiento de Dios, si no te alimentas de la palabra de Dios para crecer en la salvación, para madurar, pues debes de pensar que quizá no seas salvo. Por eso Pablo aquí dice, pero estoy persuadido de ustedes de cosas mejores y que pertenecen a los que son salvos. Vamos a leer Hebreos 5, aquí está cerca, el versículo 11 y 12. Fíjense, tenemos que ver el contexto, o sea, ¿qué está diciendo para hacer esta afirmación? Porque no podemos agarrar 2 o 3 versículos y decir esto es así. Tenemos que ver aquí y acá y probablemente en otras partes de la Biblia, si se requiere. Recuerda que la regla de oro es que la Biblia se explica a sí misma. Bien, vamos a ver, versículo 11, capítulo 5 de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que explicar, que decir y difícil de explicar. Está hablando del sacerdocio de Melquisedec, o según Melquisedec, del orden de Melquisedec. Entonces, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. No porque sea difícil en sí el explicar las cosas de Dios, porque son profundas y misteriosas, como algunos le ponen ese hálito. El Espíritu Santo conoce las cosas aún las profundas de Dios y nos las revela a nosotros, así que no tenemos ese problema. Hacerlo así es tratar de impresionar a aquel que te oye para mostrarle lo difícil que es entender esto. Dice, acerca de esto, del sacerdocio según el orden de Melquisedec, tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para oír. No porque sea difícil en sí entender esto, sino porque eres tardo para oír. ¿Cómo que eres tardo para oír? Pues sí, estás en una enseñanza y captas la mitad y la otra mitad no, porque estás ocupado no sé dónde o tu pensamiento está en otra parte. Eres tardo para oír. O como aquellos que a los 10 minutos dicen, entonces ya entendí. Son tardos para oír. Están oyendo pero no oyen. Entonces después de mucho como que empiezan a oír, se tarda. ¿Por qué dice Pablo que son tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo. O sea, tú ya tienes un tiempo que creíste, ya tienes un tiempo que se te imparte la palabra de Dios, que la tienes a tu alcance y te alimentas de ella a través de maestros llenos del Espíritu Santo y a través de ti mismo cuando la lees. Y no eres ya maestro porque ya pasó un tiempo, en razón del tiempo. Entonces tienes necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos, de las profecías de Dios, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Entonces no sabes lo básico del conocimiento de Dios y ya tienes mucho tiempo aquí. Eso es lo que está hablando y eso es lo que concluye acá en el capítulo 6, versículos 4 al 11 que leímos. Y por eso termina diciendo para plena certeza de la esperanza, que muestres la misma diligencia. Porque aquel que no cree, no sabe, no entiende, no avanza, pero tampoco se transforma, tampoco se santifica. Entonces no hay certeza de que sea salvo. Entonces no hay una segunda oportunidad. Si ya dijiste que creías y no crees, no avanzas, no se añade a tu salvación
lo que debe suceder con todos los que son salvos, pues entonces no hay certeza de que lo sea. Es lo que Pablo está aquí disertando. Entonces vienes a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido, o sea, vienes a ser como un nuevo en la fe, como alguien que acaba de creer, porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia. Entonces aquí está hablando de leche y no de alimento sólido. Si tú le das alimento sólido a alguien recién nacido, pues lo matas, no soporta su estómago. Pero conforme ese recién nacido va creciendo, pasa de la leche a la papilla y de la papilla al alimento sólido. Y ya muy adulto, pues ya hasta huesos se anda comiendo este hombre. Entonces, la leche viene aquí a ser un símil otra vez, una parábola de las cosas básicas de Dios. Luego dice, porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es recién nacido, pero tú no eres recién nacido. Tú ya debes de ser maestro, ya pasó mucho tiempo y no avanzas. Al otro lado les llama cristianos carnales, que después de un tiempo siguen comportándose como los de afuera. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los maduros, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. O sea, saben que está bien y que está mal y obvio evitan el mal. Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 2, para explicar este mismo pasaje. Y van a ver cómo con ayuda de otros pasajes vamos entendiendo mejor cuál es el sentido de esto. No de que la tienes y la pierdes, sino de que nunca la tuviste. Bien, 1 Pedro 2, versículo del 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias, y todas las maledicencias. Maldecir no es decir malas palabras, maldecir es desear el mal a otros y hablarlo, eso es maldecir. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, primero desecha la malicia, el engaño, el fingimiento, la envidia y toda maldición de tu boca. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. Entonces, a un niño recién nacido se le enseña a mamar el pecho de su madre. No. Se le acerca y se agarra como becerro. A alguien que acaba de creer tenemos que decirle que lea la Biblia. No. Debe ser un deseo en él. Se la quiere comer. La quiere leer en un día. Quiere evangelizar a todo el mundo. Y cosas que nosotros sabemos que pasa. Por eso aquel consejo de calma, esto es un maratón, no es una carrera de 100 metros, córrela con paciencia. Entonces, el que cree desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Si está hablando de leche adulterada, ¿qué le echan a la leche para adulterarla? Agua. ¿Y qué le echas tú a la palabra de Dios para adulterarla? Anécdotas, experiencias, emocionalismos, o sea, cosas dramáticas, sudes y bajas la voz, lloras. Eso no es el Espíritu Santo moviéndose. Entonces, todos esos libros que hay de comentarios bíblicos, de explicaciones y eso, pues Dios no pidió que los escribiera nadie, aunque pueden asegurar que sí. Pues lo que Dios quiere que tú sepas está en este libro que se llama la Biblia. No hay necesidad de que nadie te explique, porque el Espíritu Santo es el que te revela las cosas de Dios. No tengo necesidad de maestro. No vamos a quitar los maestros de la Biblia, porque si un maestro de la Biblia está lleno del Espíritu Santo, te empieza a instruir. En realidad es el Espíritu Santo teniendo como instrumento a este maestro. Bien,
la leche adulterada para que por ella crezcáis en salvación. Si tú no lees Biblia, no creces en la salvación, no eres transformado, porque tienes que sacar tu conocimiento según Romanos 12, 1 y 2, y meter el conocimiento de Dios en tu cabeza. O sea, saca todas las cosas que tú crees, tus costumbres. Es que mi abuelita me dijo, es que yo creo, es que en la escuela me enseñaron. Todo eso sácalo y piensa como Dios piensa, y responde como Dios responde, y actúa como Dios actúa. Dios está engendrando a Cristo en ti, por eso te digo todo esto, de que actúes como Él actúa. Para que por ella crezcáis en salvación, ya que gustasteis que el Señor es bueno. En la Reina Valera, la traducción Reina Valera dice: si es que habéis gustado la benignidad, la bondad del Señor. O sea, en español es: si es que eres salvo, las cosas tienen que ser así. Entonces, uno que se dice hermano, ya que está diciendo que lea la Biblia, que nunca pregunta nada, que no tiene dudas, que no se transforma, que no deja su vida anterior, que no anda en novedad de vida, que no entiende, que no sabe ni cosas tan sencillas como quién es Israel, quiénes son los judíos, quién es el Hijo, quién es el Padre, quién es Jesús. Todo eso que confunde al principio. Bien, entonces este pasaje de Pedro nos ayuda a entender el de Hebreos. Vamos a ver otro de Pedro, en 2 de Pedro 2, el versículo 20 dice, 2 de Pedro 2, 20, dice así: porque está hablando de los falsos maestros, y dice el 19, les prometen libertad, o sea, libertad de pecado, y ellos mismos son esclavos de corrupción. O sea, ellos mismos sirven a la corrupción, a la envidia, a la codicia, al amor al dinero. Porque de quien uno es vencido, de este queda hecho esclavo. Si te vence la codicia, eres esclavo de la codicia. Si te vence la amargura, eres esclavo de la amargura. Como le dicen a aquel de mago, estás preso, estás en una cárcel de amargura. Estamos en 2 de Pedro 2:20. Leímos el 19. Luego, prometen libertad y ellos mismos son esclavos, porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y siendo enredados otra vez en estas, son vencidos, su postrer estado viene a serles peor que el primero. O sea, aquí hay gente que escapa del mal, pero escapa del mal o de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento de Jesús. O sea, sabe que está bien y que está mal, pero no escapa del mal por medio del poder del Espíritu Santo. No escapa del mal porque Él ha nacido de Dios, ahora es espíritu, y ese espíritu no peca, ese espíritu es santo. Por el poder del Espíritu puede anular o controlar los deseos de la carne. Si tú no puedes hacer eso, tú no tienes vida eterna. Si tú dominas los deseos de la carne en el poder del Espíritu, según Romanos 8:13, tú tienes vida eterna. Es lo que está diciendo aquí. Entonces es porque escapan por el conocimiento de Dios, no porque son santos. Cuando vuelven a caer, entonces su postrer estado es peor que el primero. ¿Por qué es peor que el primero? Porque son corruptos, participan de las contaminaciones del mundo, creen y por el conocimiento de Dios se alejan, pero regresan. Entonces ya no hay otro Cristo, o ya no van a crucificar a Cristo otra vez para que Él vuelva a creer y lo vuelva a intentar. O sea, se acabó. No hay otra oportunidad, que es lo que estamos viendo en nuestro pasaje misterioso de Hebreos 6. Luego, digo misterioso porque
parece un misterio, pero no es un misterio como estamos entendiendo. Porque viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, o sea, nunca haber oído de salvación, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue transmitido. ¿Y cuál es el mandamiento? Cree en el Señor Jesucristo. Volverse atrás de eso es que nunca se tuvo fe. Pero les ha acontecido lo de aquel refrán tan verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el cieno. Entonces, alguien que regresa a su antigua vida por lo que quieras, porque yo vi un pastor que hizo esto, porque yo vi un hermano que hizo aquello, por lo que quieras, no estás justificado para regresar. Te estás regresando a tu mundo, a las cosas del mundo, a vivir como vivías antes, porque no has creído. Ya no hay otra oportunidad. Entonces, Dios es muy tajante con esto. Hebreos 6, versículo 4, 9 y 11, que ya lo vimos, pero vamos a ver nada más esos. Hebreos 6, versículo 4. A ver, vamos a ver cómo dice. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, o sea, participaron de lo que el Espíritu Santo hace, fueron iluminados por el Espíritu Santo, probaron ese don celestial, pero el Espíritu Santo nunca estuvo en ellos. Probaron también la buena palabra de Dios, o sea, les gustaba muchísimo la Biblia. También recibieron una sanidad de parte de Dios, o sea, probaron los poderes del mundo venidero y recayeron, dice el 6. Es imposible pues que Cristo vuelva a morir por ellos. Luego dice el 9, pero en cuanto a vosotros, amados, o sea, aquí el 4 describe a un tipo de gente que está en la iglesia y participa en muchas cosas que Dios hace, pero recae, o sea, regresa a lo de antes. Ese es un grupo, y luego aquí hay otro grupo en el 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque les hablamos así, hemos sido persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. O sea, aquí hay un grupo del que Pablo sí está persuadido de que son salvos porque hacen cosas que pertenecen a la salvación, y las menciona en los siguientes versículos. Dice el 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia, o sea, esas cosas que son de salvos, hasta el fin, para plena seguridad de la esperanza. Entonces hay gente que sigue con sus pecados por años, como dijo Pablo a los Corintios. Ya no voy a ser indulgente con ustedes, es más, examínense a ver si son salvos, porque esto no es posible. No es posible que después de 2 cartas y 3 visitas y estarles diciendo que dejen esto, no lo puedan dejar, porque el que no puede dejarlo, pues no tiene el Espíritu de Dios, y el que no tiene el Espíritu de Dios, según Romanos 8 otra vez, no es de Dios. Punto puntual. Bien, entonces que hayan sido iluminados, que probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes, probaron la palabra de Dios y los poderes y recayeron. Es imposible que se crucifique para sí mismos otra vez a Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no son salvos y no hay otra oportunidad en lo que está diciendo. El mismo pasaje lo dice. Bueno, ya querer discutir todavía ante esta evidencia, pues la Biblia no le llama ignorancia, Dios le llama necedad. O sea, si no es como yo digo, estás mal. Eso es ser necio. Hay que ser humildes en estas cosas. Bueno, Hebreos 10, 23, 39 es otro pasaje que se superusa. Aunque hay más, vamos a ver los más famosos, por así decirlo. Hebreos 10, 23 hasta el 39. Bien. Dice:
mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquel que es salvo cuando se bautiza públicamente, profesa, anuncia que él cree en Jesús. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, Dios es fiel, tú sé fiel. No fluctúes, o sea, no estés muy animado y luego muy desanimado, muy metido en las cosas de la iglesia, muy avivado y luego muy desavivado. O sea, no, esto no es así. En plena certidumbre, mantengamos sin fluctuar. El 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Aquí nos acercamos a Dios en plena certidumbre de fe, o sea, creyendo plenamente. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza. Cuando alguien empieza a fluctuar, hermanos, eso es mala señal. Considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras. Ya dijimos, no hay ninguna justificante para que tú te vayas de la iglesia. O sea, eso es lo peor que puedes hacer cuando hubo un problema, porque lo que estás mostrando es que tú no eres lo que creíamos, o lo que tú creías que eras. Entonces yo te exhorto a que dejes tus cosas, que cada quien es responsable de lo que hizo y dijo. Cada quien es responsable de haber caído en tentación, y sigamos adelante sirviendo a Cristo. Entonces, mantengamos esa confianza sin fluctuar. Considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor. Hay que considerarnos unos a otros, o sea, yo a ti, tú a mí, como para estímulo del amor, o sea, para que tú ames y para yo amarte con el amor de Dios, y para estimularte a las buenas obras, para que me veas haciendo buenas obras y tú hagas buenas obras, o para que yo te vea haciendo buenas obras y yo te siga tu ejemplo. No abandonando nuestra propia asamblea, nuestra propia congregación, como algunos tienen por costumbre. Se hace costumbre empezar a faltar. Esto de no faltar no escoge el pastor, que muchos creen que escoge el pastor y que al pastor le conviene. Pues habrá pastores que sí les convenga que esté lleno, pero esto te conviene a ti. Entonces no agarres eso por costumbre, eso de faltar, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortándonos a las buenas obras, exhortándonos al amor, a la santidad, y más cuando aquel día se acerca, y aquel día pienso yo que es el día del Señor, que es el domingo. Porque si pecamos, dice el 26, pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, si yo leo que es pecado hurtar, y antes no creía que era pecado, porque pues si hacen como que me pagan, pues yo hago como que trabajo, o sea, estoy robándoles el tiempo. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, si yo sé que algo está mal y lo hago, ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, Cristo murió una sola vez para siempre. ¿Qué es lo que queda? Una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. O sea, ¿qué es lo que queda? El juicio eterno. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, se lo apedreaban hasta morir. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó, el que menospreció al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y ultrajó al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Si tú menosprecias lo que Dios hizo, entregándote otra vez a las pasiones y a los contaminados que hay en el mundo, estás ultrajando a Dios. Estás teniendo por inmunda la sangre de Cristo. O sea, esa sangre no causó nada en mí. Entonces te vas a enfrentar con Dios.
porque tú rechazaste, aunque hayas dicho que tú creías y hayas empezado muy bien, terminaste muy mal. Pero traer a la memoria los días antiguos en los cuales, habiendo sido iluminados, Dios te ilumina tu conocimiento para que puedas ver o entender lo que Dios dice. Soportasteis una gran lucha de padecimientos. O sea, acuérdate de eso. Los padecimientos vienen por servirle a Dios, por hacer el bien. Algunas veces siendo exhibidos como espectáculo, seguramente se refiere al circo romano, con injurias y también aflicciones que se exponía a los cristianos a que la gente viera, y era como un show, como un espectáculo. Y otras veces habiendo hecho compañeros de los que son tratados así. O sea, tú padeciste estas cosas, acuérdate. Porque compartisteis los padecimientos de los presos y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, eso hiciste antes. Entonces fíjense lo que hace. Participa de los padecimientos de otro, es afligido, es injuriado, pierde todas sus cosas. Y lo hace con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mismos una mejor y perdurable herencia. Son las cosas con las que Dios nos bendice, la cual tiene gran recompensa. Nuestra fe tiene gran recompensa, es la salvación del alma. Pero tenemos necesidad de la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. ¿Cuál promesa? Pues de estar en el cielo, de salvarnos de la condenación. Tenemos que ser pacientes, no dejar de creer, sino ser pacientes. Porque de aquí a un momento, tan solo un momento, el que viene vendrá y no tardará. Mas mi justo, o el que es justo, vivirá por fe. O sea, lo que le da fe al que es justo es creer, le da vida eterna. Y si retrocede, si alguien retrocede aún después de haber padecido todo esto, mi alma no se agradará de él. Pero nosotros, o sea, los que verdaderamente creemos, no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Entonces, ¿de qué está hablando? Otra vez de que alguien retrocede habiendo conocido la verdad, habiéndose limpiado, habiendo padecido, habiendo tenido muchas aflicciones, y ahora sale como que se regresa a lo que era antes. Entonces es lo que está diciendo, que el que retrocede es que nunca creyó, porque el que cree no retrocede jamás. Así le partan la espalda con un bate, así lo maten, no retrocede. O sea, hemos visto muchos ejemplos, y puede usted verlos en Hebreos 11, de lo que muchos hombres hicieron por fe. O sea, no retrocedieron jamás ante la oposición, la injusticia y todo lo que aquí describe, y otras cosas que usted debe saber. Mira, aquí vamos a llegar a algo muy importante. Hechos 2. Estamos viendo algunos puntos, y ya juntándolos todos nos hacemos la idea completa, y todo eso nos da más entendimiento de lo que estamos hablando. Hechos 2, versículo 38. Dice, y Pedro, cuando Pedro hace su primera predicación, cuando lo de Pentecostés, dice el 37, cuando vieron esto, pues fueron compungidos en el corazón. Cuando vieron todo el discurso de Pedro, se compungieron en el corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos ante esto que hemos hecho y que hemos entendido, que nos están explicando, exponiendo? ¿Qué hacemos? Y Pedro dijo a ellos, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para liberación de vuestros pecados. Estás libre de pecado y recibirás el don del Espíritu Santo. Serás bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse. Ok. Luego vamos a Hechos 16:30. El mismo libro de Hechos. Los actos de la iglesia, las cosas que la iglesia hizo. Los evangelios son las cosas que Jesús hizo y dijo. Y el libro de Hechos o de Actos son las cosas que la iglesia hizo en un inicio. Dice Hechos 16, o sea, es una narrativa de lo que pasó. Hechos 16, versículo 30, dice que hay otro discurso y vamos a ver el final. Aquí estamos con Filipo, y Pablo y Silas. Cuando se abre la cárcel y todos los presos se les zafan las cadenas, entonces el carcelero quiere matarse y Pablo le dice: detente. Y conduciéndolos fuera el carcelero Filipo les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo de la condenación por el pecado? ¿Qué tengo que hacer? Este carcelero es un romano que cree en Júpiter y en cuánta cosa. Pero aquí ante lo que está viendo, ante cómo Pablo y Silas enfrentaban el padecimiento que tenían, golpeados y encerrados, cómo lo enfrentaban con gozo, orando y cantando, y cómo todos los presos escuchaban todo lo que ellos dijeron. O sea, los evangelizaron a todos y luego Dios los libera a todos, física y espiritualmente. Entonces contestaron ellos, Pablo y Silas: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. O sea, si tú crees, tú eres salvo. Pero como están los de tu casa aquí, pues también van a creer y a ser salvos. Así como tú crees, ellos también van a creer. Entonces, ¿qué es creer? Creer es tener fe, tener confianza. ¿Y qué es la fe? La plena certeza de lo que no se ve. Porque si yo lo veo, entonces ya no es fe. La fe es lo que se espera. Lo que yo veo ya no se espera, ya pasó, ya lo estoy viendo. Pues bienaventurado aquel que cree sin ver. Habrá quien necesite ver un milagro para creer y Dios lo hará, pero bienaventurado aquel que no tuvo que ver para creer. Arrepentirse, ¿qué es? La palabra arrepentir es metanoia en griego y significa un cambio de manera de pensar. Un cambio de 180 grados. Eso quiere decir que iba hacia el norte y ahora voy hacia el sur. O iba hacia el este y ahora voy hacia el oeste. Porque si el cambio es de 360 grados, si usted iba al norte y da 360 grados, sigue yendo al norte. Entonces es de 180 grados. Cambiar de manera de pensar. Entonces, si yo creo que Jesús no es el Cristo y me arrepiento, o sea, ahora creo que sí es el Cristo y que necesito ser salvado, entonces arrepentirse es creer. Entonces creer es sinónimo de arrepentirse y arrepentirse es sinónimo de creer. Entonces, si tú no estás arrepentido, no puedes decir que tienes fe, y tampoco puedes decir que tienes fe si no estás arrepentido. Entonces, cuando tú te arrepientes de lo que pensabas y también te arrepientes del pecado. O sea, ya no quieres andar en él. Esa es una añadidura a tu salvación. Pero si tú quieres seguir andando en él, entonces no hay certeza ni en ti ni en aquellos que te ven. Y tampoco los que te ven de afuera, hermano. Por eso vemos tanta cosa en la iglesia que muchos dicen: pues yo por eso no soy cristiano. Bien, hasta aquí vamos a llegar por el tiempo. Dios le bendiga y seguimos con la parte 5.